Muy buenos días, que Dios te bendiga. Querido hermano que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy estamos continuando con la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Dentro de esa serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, estamos trabajando el tema naturaleza humana. 12 naturaleza humana, como son 12 tribus, como son 12 apóstoles. Son 12 naturaleza humana. Dentro de esas 12 naturaleza humana hemos trabajado ya alguna de ellas. Naturaleza humana amor, naturaleza humana fe, naturaleza humana sistema de creencias, etcétera. Pero te recomiendo que vea el video anterior, el 23 de diciembre, para que pueda comprender mejor. Video que hicimos el 23 de diciembre. Ahora bien, este tema de hoy es una naturaleza humana que se llama trabajar. Pero yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner empleo. Porque trabajar es como arruinarse la vida, no es progresar. Entonces le voy a cambiar el nombre por la palabra empleo. Naturaleza humana, empleo. Así que súbete a la guagua, porque hoy tenemos un viaje. Súbete ahora, que está parada la guagua. Súbete. Dios te bendiga. Esa naturaleza humana llamada empleo es porque todo ser humano debe de trabajar. La Biblia le dijo al primer hombre que lo ponía en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Eso es trabajar, o sea, el trabajo es desde antes del pecado. El trabajo no es después del pecado, sino viene desde antes del pecado. El hombre trabajar, pero andando el tiempo el hombre pecó y fue echado del huerto del Edén. Entonces ya era diferente la forma del hombre trabajar. Ya ahí tenía muchos problemas para el hombre trabajar. Porque ya allí no habían más que espinos. O sea, fajarse a comenzar de nuevo no es lo mismo. Entonces, dentro de esa serie que te he estado hablando, mi doctrina es teología de Dios. Hoy continuamos dentro de esa serie con el tema 12 naturaleza humana, y dentro de esa naturaleza humana hoy estamos trabajando la naturaleza empleo, emplear. Si es que ya te subiste a la guagua, ¿verdad que sí? Entonces vamos a un viaje, por eso, de negocio. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Para negociar te he hablado de que hay 8 pasos para el éxito, 3 pasos para trabajar con la gente, 5 pasos para la venta directa, ley de probabilidades y ley de atracción, como anteriormente te había dicho. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. O sea, lo que usted no comprende en la Biblia es porque no ha sido revelado. Y toda doctrina que tiene temas que están basados en textos bíblicos que no han sido revelados está incorrecta. O sea, yo no puedo construir una doctrina, no puedo establecer una predicación de un texto bíblico que no haya sido revelado. La palabra trabajar fue revelada desde el Génesis. Todo el mundo entiende lo que es trabajar. Pero entonces, te quiero dar el curso, como te lo había prometido, de ventas. Venta, hay que vender.
Todo ser humano vende su fuerza de trabajo o vende su fuerza intelectual, pero todo ser humano vende y por la venta recibe dinero. Hoy quiero hablarte especialmente de los 3 pasos para trabajar con la gente. Hay 3 pasos que debes de conocer para trabajar con la gente. Una vez que conozcas estos 3 pasos, tu vida va a comenzar a cambiar en el nombre de Jesús. Y comenzarás a sentirte mejor en tu vida. Podrás tener mejores resultados en lo que tú practiques. Aquí te estaremos dando, aparte de todo eso, homilética. Te estaremos dando, aparte de eso, hermenéutica general, ley de atracción. O sea, son muchos los temas que vamos a tratar en este curso de venta, porque para eso es que se desarrolló la homilética, la hermenéutica, la ley de atracción para asunto laboral. No se elaboró para asuntos cristianos, ya que yo debo de poner mi opinión en un texto bíblico, pero es cuando ya ha sido revelado. Si no ha sido revelado, no puedo poner mi opinión, que ese es el problema. Entonces la hermenéutica no es para revelar textos bíblicos que no hayan sido revelados, sino textos bíblicos que ya hayan sido revelados. Continuamos entonces con lo que serán para tu vida los 3 pasos que se usan para trabajar con las personas. Son 3 pasos bastante bonitos, bastante importantes. Tenemos el primer paso, que es contacto visual, mirar a las personas a los ojos. Mirar a la persona a los ojos. Recuerda que cuando tú miras a la persona a los ojos, el cerebro humano se conecta con tu cerebro, el cerebro de la otra persona. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando miras los ojos de la persona, porque la palabra que debe de pronunciar es la palabra verbo, primero. ¿Por qué el verbo? Porque la mente humana, el cerebro humano, lo que hace es que guarda el verbo, porque del verbo es que se forma la imagen. Todo cerebro humano forma una imagen del verbo, no la forma del adjetivo, no la forma del sustantivo, no la forma del determinante, no la forma del adverbio, no la forma de la conjunción, no la forma de la interjección. Son 9 palabras que gobiernan todos los idiomas. Todos los idiomas son gobernados por 9 palabras, pero de la palabra que el cerebro humano forma la imagen es de la palabra verbo. ¿Quién tiene razón en eso y quién lo comprobó? Que del verbo es que el cerebro humano forma la imagen. Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El hombre tenía una imagen de Dios, tenía una imagen de Jesús y tenía una imagen del Espíritu Santo. Pero por eso inició Juan con el verbo. En el principio era el verbo. Todo ser humano forma imagen de verbo. De modo que cuando tenga un contacto visual debe de estar pendiente y saber que todo ser humano forma una imagen del verbo. Y como forma una imagen del verbo, debe de saber elegir el verbo correcto para iniciar una conversación. El verbo que debe de elegir para iniciar una conversación con una persona desconocida debe de ser un verbo infinitivo. El verbo infinitivo, recuerda que termina en ar, en er y también en ir. Por ejemplo, trabajar es un verbo infinitivo. Trabajar está terminando en ar, así que lo puede usar correctamente, trabajar, pero debe de combinarlo de manera tal que, como el cerebro humano forma imagen del verbo, debo de iniciar la conversación con lo que es un verbo infinitivo. Como el cerebro forma imagen solamente del verbo y el verbo es infinitivo, la persona podrá recordarte fácilmente. De nuevo, cuando te veas, si tú usas el verbo infinitivo ar, er o ir,
Pero aparte de eso, tú puedes, aparte de usar un verbo infinitivo, manteniendo el contacto visual con la persona, debes de cuidar tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal se divide en emoción, vestimenta y movimientos. Las emociones ya tú sabes que son el resultado de un pensamiento. El pensamiento es quien produce la emoción. Entonces debo de saber qué pensamiento tengo en mi mente para saber la emoción que voy a practicar. Si emoción de tristeza, si emoción de fortaleza, si emoción de alegría. Por eso la felicidad no es una emoción. La felicidad es una decisión, no es una emoción. Yo puedo reírme por una comedia que haga Boca de Piano, por una comedia que haga Raymond Pozo, por una comedia que haga cualquier humorista, pero eso no quiere decir que yo sea feliz. La felicidad no es una emoción, la felicidad es una decisión. Yo decidí ser feliz con Jesucristo y punto. No me importa lo que me pase, porque debo de interpretar la realidad. Interpretando la realidad con relación a Jesucristo, Jesucristo puede hacer lo que yo no puedo hacer. Jesucristo conoce los planes que tiene Satanás contra mí. Yo no lo conozco. Jesucristo conoce los planes que tiene el gobernador de la tiniebla contra mí. Yo no lo conozco. Jesucristo conoce los planes que tiene la hueste de maldad contra mí. Yo no lo conozco. Entonces, felicidad es una decisión, no es una emoción. Cuando estamos frente a la persona, debemos de saber que emoción no es lo mismo que felicidad y debemos de presentar un lenguaje corporal de felicidad. Emoción, vestimenta. ¿Qué vestimenta uso? La vestimenta tiene que armonizar con el producto que estoy vendiendo. Si estoy vendiendo asuntos de ferretería, no es lo mismo. Si estoy vendiendo asuntos de medicina. Si estoy vendiendo asuntos de medicina, no es lo mismo. Si estoy vendiendo asuntos de bebida alcohólica. Si estoy vendiendo asuntos de bebida alcohólica, no es lo mismo. Si estoy vendiendo libros. Si estoy vendiendo libros, debo de saber que mi vestimenta debe de armonizar con los libros. Por ejemplo, la Biblia. Yo debo con mi vestimenta proyectar lo que estoy haciendo. Saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Paso número 7 es, después vamos a estar hablando de ese paso. Saber dónde está, qué hace y por qué lo hace. Debo de saber por qué me visto. ¿Qué ropa uso? Eso es peligroso, usar cualquier ropa para la venta. Si yo soy una persona que estoy vendiendo el mensaje de Jesucristo, no me puedo vestir con una vestimenta que pueda causar en la otra persona problemas. El verbo, la persona siempre tiene en su mente el verbo. ¿Cuál es el verbo que va a llegar a esa persona? Verbo de diversión. Mi vestimenta no puede arrojar un verbo de diversión. Cuando me vea, debe de arrojar un verbo de santidad. Santidad. Entonces, debo de saber, con relación a mi vestimenta, qué verbo está expresando mi vestimenta. Si prostitución. Si estoy vendiendo bebida alcohólica, ¿por qué tener una vestimenta de prostitución? Si lo que estoy en un proyecto cristiano, mi vestimenta debe de vender santidad. No debe de vender otra cosa que no sea santidad, mi vestimenta. Entonces te dije que cuando tenemos el contacto visual debemos de tener en cuenta lo que se llama lenguaje corporal, emoción, vestimenta y movimiento. Debo de saber cómo me muevo, qué movimiento hago, cuáles son los movimientos que estoy haciendo para expresar santidad. Si son movimientos que expresan un verbo de inseguridad, o son movimientos que expresan un verbo de burla. Lenguaje corporal. O sea, contacto visual tiene que manejar el lenguaje corporal, emoción, vestimenta y movimiento. Luego ya pasamos, como te dije, los 3 pasos para trabajar con la gente. Contacto visual. Ahora pasamos a una leve sonrisa.
La sonrisa debe de ser algo que no exprese burla. No puede ver mi sonrisa expresar un verbo de burla, porque la persona siempre lo que va a grabar en su mente es el verbo. Eso es lo que la persona graba en su mente, no es el determinante, no es el adjetivo, no es el sustantivo. Lo que la persona graba en su mente es el verbo. ¿Qué verbo estoy expresando con mi sonrisa? Si de burla, si de compasión, si de tranquilidad. Debo de saber qué verbo estoy expresando con mi sonrisa. Ahora pasamos al tercer paso. Primer paso, contacto visual. Segundo paso, sonrisa. Los americanos le dicen smile. Entonces, viene ahora la seguridad. Seguridad en sí mismo. ¿Cuál es la seguridad? Tú tienes que expresar seguridad. Ahora, ¿cómo tú vas a expresar seguridad si no conoces el verbo que va a exponer cuando hable? Ya debe de saber qué verbo está exponiendo para que tú puedas sentir seguridad. Una persona que no tiene seguridad no conoce el verbo que está exponiendo frente al cliente. ¿Qué verbo estoy exponiendo? ¿Qué tipo de verbo? El verbo debe de armonizar con el producto que estoy vendiendo. El verbo debe de armonizar con el producto que estoy vendiendo. El verbo es lo que la persona usa. Del verbo que la persona hace la imagen. Del verbo es que la persona hace la imagen. Debe de saber qué imagen tú tienes de ti mismo. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de ti mismo? El cerebro no reconoce si la imagen es falsa o es verdadera. El cerebro no identifica, no puede identificar el cerebro si lo que tú dices es verdad o es mentira. Entonces tú tienes que estar consciente de que cada palabra que tú pronuncias tiene una acción, pero es observando la palabra verbo. El verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué inseguridad puede promocionarme? Hay mucha gente que no tienen el suficiente conocimiento de la ley de atracción y ahí flaquean. Porque como el cerebro no puede establecer diferencia en si esa imagen de ese verbo que se hizo es falsa o es verdadera, tú tienes que estar consciente y seguro de que la imagen que está produciendo ese verbo en la mente de esa persona expresa seguridad. Tú eres el que tiene que orientarte a que esa imagen que está produciendo ese verbo no sea una imagen negativa, sino una imagen positiva. ¿Qué imagen tengo, por ejemplo, el verbo correr. Ya, tú estás una imagen de una persona corriendo, pero tú le dices a una persona no corra y es posible que siga corriendo porque la imagen que recibió en su cerebro fue correr. Entonces debo de tener cuidado. ¿Cómo selecciono el verbo? ¿Qué verbo selecciono? Hay mucha gente que no sabe de eso. ¿Qué verbo seleccionar? Entonces usted tiene que saber qué verbo va a seleccionar. Número 1, estar seguro. Porque usted puede atraer para usted inseguridad. Puede atraer para usted seguridad. Dependiendo del verbo que usted use, le va a producir seguridad o inseguridad.
Entonces, usted puede atraer para usted lo bueno o lo malo. Por eso la ley de atracción sin una decisión es peligrosa, es un disparate. Yo no puedo, por eso hay problemas en la iglesia evangélica moderna, porque usan la palabra declarar. Yo declaro, eso pertenece a la ley de atracción, declarar. Es un enunciado, es una afirmación. Pero yo declaro, ¿y la acción dónde está? ¿Dónde está la acción? Una afirmación sin una acción puede provocar trastornos de salud mental. Yo declaro. No, así no. Usted no declare nada. Recuerde que una afirmación sin una acción puede producir problemas de salud mental. Por eso en una ocasión dije en el tema anterior que la filosofía reemplazó la ley de atracción, porque en filosofía se enseña que usted debe de tener meta a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo. Y si usted tiene meta a mediano plazo, largo plazo y corto plazo, usted no va a declarar usted no va a declarar nada sin una acción. Primero es la acción y luego es la declaración. O sea, la acción es lo que precede la declaración o la afirmación. Yo no puedo declarar nada sin haber primero una acción. La acción va primero y luego la declaración. Entonces, cuando hacemos de esta manera acción y afirmación, ahí entonces sí reemplaza la filosofía, la ley de atracción. Por eso dije que la filosofía reemplazó la ley de atracción y la ley de atracción reemplazó la filosofía. Cuando en una eventual realidad usted entiende que primero es la acción, que primero debo de accionar y luego de accionar, entonces afirmar, entonces declarar, ahí usted sí puede reemplazar la filosofía, porque filosofía sencillamente es un amor al saber. Es como yo no sé, tengo que investigar, tengo que ver lo que es. Pero una afirmación es porque usted está seguro, por una acción que ya usted practicó. Entonces no puedo declarar, en el nombre de Jesús voy a ser rico. ¿Y dónde está mi acción para ser rico? Tengo una carrera. Estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Conozco el propósito de Dios para decir en el nombre de Jesús me voy a hacer rico. Y si Dios me ha llamado a un ministerio y ese ministerio me exige que yo no sea rico, ¿cómo voy a decir en el nombre de Jesús voy a ser rico? Es algo que es incoherente. Por eso entonces la oración en el Espíritu reemplaza la filosofía y también reemplaza a la ley de atracción. Porque en la oración en el Espíritu usted le va a decir a Jesucristo: tú conoces los planes que Satanás tiene contra mí. Tú conoces los planes que los gobernadores de la tierra tienen contra mí. Tú conoces los planes que la hueste de maldad tienen contra mí. Tú lo conoces. Yo no. Por eso te pido que me ayudes. Y te presento este ayuno, indicando que estoy dispuesto a sacrificar lo que tú me digas, con tal de que tú me protejas. Este ayuno yo te lo presento como un sacrificio, indicando que estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas.